Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos en un programa más de Asterisco, la revista semanal del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Hoy vamos a dedicar nuestro programa al teatro. Luis de Tavira, dramaturgo, poeta y ensayista, nos hablará sobre el teatro como mito y rito. En este estudio me acompañará Bruno Bert, crítico, maestro de actuación y director de escena, y escucharemos a uno de los grandes reformadores del teatro en este siglo. Se trata del italiano Eugenio Barba. También les ofreceremos un reportaje sobre la obra Molière de Sabina Berman. Quédese con nosotros esta noche con Aculta. Tiene mucho que compartir con usted. Los invito a que veamos el siguiente reportaje que les preparamos sobre los grandes reformadores del teatro en este siglo. Tal vez el más célebre de los reformadores del arte escénico fue el ruso Konstantin Stanislavski, fundador del Teatro del Arte y creador del primer laboratorio teatral, con la tarea precisa de ampliar y profundizar la técnica de la interpretación. Vsevolod E. Meyerhold, también ruso, creó en 1917 el movimiento conocido como Octubre Teatral, que propugnaba la revolución artística y política del teatro, dirigiéndolo a las grandes masas. Fue fusilado en 1940 por criticar abiertamente al régimen soviético. El teatro alemán se revitalizó a principios de siglo gracias a Max Reinhardt, que representó la reacción frente al realismo. La influencia expresionista fue particularmente viable en los trabajos de Ernst Toller y Georg Kaiser. Otro alemán, Bertolt Brecht, autor de la ópera de Tres centavos, fue una de las personalidades que más han influido en el teatro del siglo XX. En 1948 se hizo cargo del Berliner Ensemble, con el que llevó a la práctica sus teorías de teatro épico. En Francia, la reacción frente al realismo la encabezó Jacques Copeau, para el que lo más importante era romper la barrera que separa al actor del público. En la década de los 30, Antonin Artaud postuló su teoría del teatro de la crueldad, un teatro surrealista basado en los ritos y la fantasía en el que se pretendía trabajar con el subconsciente del auditorio. La influencia de Artaud es patente en autores como Jean-Louis Barrault, Jean Vilar, Roger Blanc y Genet, el autor de Las Criadas. Además del británico Peter Brook, director del Centro Internacional para la Investigación Teatral. Brook defiende el concepto de que, tras la separación impuesta por los idiomas y los patrones culturales de diferentes sociedades, existe una región universal de referencias y emociones en común que puede usarse para restaurar el vínculo entre actor y espectador. En Estados Unidos, Elia Kazan fundó el Actors Studio, institución que difundió el método de Stanislavski que ayuda a los actores a exteriorizar las emociones. Y al hablar del teatro estadounidense es necesario hacer una mención al music hall, género que despegó en 1935 tras la obra Porgy and Bess de George y Ira Gershwin. Probablemente, el reformador más influido por el teatro oriental fue el visionario polaco Jerzy Grotowski, fallecido apenas en enero pasado. Grotowski lanzó el llamado teatro pobre, un teatro ritual que proponía volver a los mitos y a los arquetipos, centrado en el acto y la relación actor-espectador como ceremonia y liturgia. Sus teorías fueron retomadas por uno de sus principales discípulos, el italiano visionario Eugenio Barba, creador en Escandinavia del Odeon-Teatret y a quien interesa particularmente la dimensión sociológica del teatro. Frente a medios masivos como la televisión, el cine y el video, el teatro ha logrado mantener el sentido ritual de la comunicación entre el actor y los espectadores.
Con esa relación directa que no tienen los otros medios, el teatro produce una transformación profunda en el ser humano. Reformadores teatrales de este principio de siglo como Alfred Jarry, Gordon Craig y Adolph Appia han dado vigencia al lenguaje escénico, y dramaturgos como Eugene O'Neill, Arthur Miller, Harold Pinter y Federico García Lorca, por mencionar solo algunos, han trastocado las pulsiones más íntimas de la psique colectiva de las sociedades contemporáneas. Así también lo hace el italiano Dario Fo. Heredero de la tradición iniciada por los juglares medievales, este gran bufón utiliza la ironía para retratar los vicios de nuestro tiempo, provocando una reflexión que nos hace voltear hacia la necesidad del humanismo, meta de todo teatro revolucionario. Como hemos visto, explotar la dimensión social y psicológica que proyectan los actores fue la principal preocupación que compartieron todos estos grandes reformadores del teatro. Pero, ¿qué tiene hoy en día el teatro de mito y de rito? ¿Cuál es su papel en la compleja transformación del ser humano? ¿Hasta dónde llega su poder real de cambio? A estas y otras preguntas sobre el arte dramático nos respondió uno de los principales creadores del horizonte teatral de nuestro país, el maestro Luis de Tavira, dramaturgo, director de escena, poeta y ensayista, y miembro del Sistema Nacional de Creadores. Entre sus obras se encuentran La Pasión de Pentesilea, Shirau Místico, La Mujer y el Teatro en México y el Teatro Religioso en México durante el siglo XIX. Los invito a que a continuación conozcamos sus reflexiones. Cuando decimos que el teatro es ritual, estamos también tocando la esencia del teatro. Y aquí se genera una paradoja que entusiasma, que apasiona como formulación del enigma del teatro. El teatro es ritual, el teatro es celebración y el teatro es juego. Ritual, fiesta y juego. El rito es creación. Eso es lo que quiere decir el rito. Creación, invención del mundo, invención del universo. Es una creación que celebra lo digno de memorar, lo digno de conservar, lo digno de no olvidar, lo digno de repetir. Esta es la fiesta es la unicidad repetible, pero cada fiesta tiene una validez en sí misma. El teatro es la invención del rito, es la creación del rito. Si el rito es creación, el teatro es la creación del rito. El camino litúrgico me hizo llegar al origen de lo litúrgico, que es la esencia misma de la teatralidad, y reconocer que incluso antes de la formulación religiosa estaba antes la teatral. La teatral funda la religiosidad. El teatro es, en esencia, lo religante, la convocatoria, lo que nos une para la ceremonia. Esto es ya el teatro y esto precede a lo religioso. Y presiento que hasta en el aire hay espías. El teatro sucede por única vez, por primera y última vez, cada vez. Es la repetición de lo irrepetible. Es la celebración del eterno retorno que no hay que olvidar. Y esto es lo que le da su carácter festivo al tiempo que su carácter lúdico. Cuando decimos que el teatro es juego y al mismo tiempo decimos que el teatro es el arte de la vida, entonces entendemos de qué juego estamos hablando. El teatro es esa fiesta donde lo que se juega es la vida. Y decir que hay un juego donde lo que se juega es la vida es hablar de su peligro. Yo aspiro al arte de la vida. Por lo tanto, a lo que yo aspiro es a la creación de la vida ficticia en el escenario y a la participación del espectador en ese testimonio. Tarkovsky decía algo muy interesante. Decía que él pensaba que la función del actor es recordarle al espectador la hora de su muerte. Y esto es cierto en el momento de en el momento de la intensidad de la vida en el escenario, porque es justamente frente a la muerte cuando recordamos qué cosa es la vida, ese fulgor instantáneo. Y solamente cuando reconocemos frente a la muerte que aún estamos vivos, también reconocemos que hemos estado muertos.
que todo ese otro tiempo hemos estado muertos. Entonces, este ceremonial del fulgor instantáneo que es la vida es lo que yo pretendo en el hecho teatral, que es efímero y no. En efecto, no acumula el objeto artístico, pero sí lo deja escrito. No lo deja escrito en la página, lo deja escrito en el sistema nervioso del espectador. Para el amor, hay una moza que se quiere casar, pero la engaña el hombre, que claro. Ajeno a todo mesianismo, yo lo único que puedo decir es que yo estoy convencido de que el teatro puede cambiar al mundo, porque el teatro ha cambiado al mundo, y lo que yo puedo decir es que me cambió a mí. Y si me ha cambiado a mí es que puede cambiar a otros. Nos da mucho gusto recibir en este estudio de Asterisco a Bruno Bert. Gracias. Él es de origen italiano, ha sido educado en Argentina y bueno, vive en México desde hace ya 17 años. Es presidente de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro, secretario general de la Asociación Internacional de Escuelas Superiores de Teatro, maestro de la Escuela de Arte Teatral de Limba y bueno, entre muchas otras cosas, básicamente crítico, director, maestro, investigador y pues creador de espectáculos alternativos. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. No, el gusto es mío y te agradezco que nos hayas invitado. Gracias. Señor Bert, acabamos de escuchar la entrevista con Luis de Tavira. ¿Cuál sería su opinión sobre este mexicano y Sabina Berman y cuál sobre el italiano Eugenio Barba? Bueno, tomemos a los dos autores nacionales, digamos, ¿no? En el caso de Luis, creo que es un importantísimo creador mexicano que significó históricamente una transformación dentro del desarrollo de nuestro teatro. Hablo en pasado, a pesar de que él conserva toda la vigencia, su trabajo sigue siendo pertinente y sigue siendo sumamente fértil para todos nosotros. Pero, digamos, fue aquel que dentro de México sembró una semilla de reflexión sobre el lenguaje y de reflexión sobre metodologías. Es un gran maestro y un gran creador que, digamos, no puede... El teatro universitario no podría prescindir de su nombre dentro del desarrollo del teatro mexicano. En lo que hace a Sabina Berman, que es aproximadamente de su generación, tal vez un poco más joven, es una directora que es una autora, recientemente también directora, que lucha entre dos alternativas muy fuertes. Una es el predominio del lenguaje, es decir, por eso es dramaturga, y otra es la importancia de la imagen dentro de su propio teatro. En este momento está en temporada Molière, es su último trabajo, una excelente propuesta, en donde ese sensualismo y esa, digamos, rigidez a veces, muchas veces rigor del valor de la palabra, están puestos en juegos. Creo que es un exponente de la generación intermedia muy valioso y también es un ejemplo del valor que tiene la mujer dentro de nuestro teatro en este momento. ¿Y Eugenio Barba? Y Eugenio Barba es atemporal. Eugenio Barba es un fenómeno muy particular. Piensa que el Odeon Teatro él lo funda en 1964, es decir, que tiene ya 35 años. Cualquier fenómeno teatral de 35 años es un fenómeno de museo, es decir, es algo que está muerto. Sin embargo, Eugenio Barba estuvo entre nosotros hace apenas un mes y medio, 2 meses, se hicieron en diciembre, y fue un fenómeno de corriente de público en todo, es decir, la gente joven buscaba sus seminarios, rompía las puertas para entrar a ver sus espectáculos, es decir, que era realmente increíble porque ni siquiera es la primera vez que llega. ¿Cuál es el fenómeno que caracteriza a ese creador que hace 35 años está en la vanguardia del teatro mundial? Bueno, yo creo que él ha logrado algo que todos buscamos, que es la esencialidad. Ha encontrado una identidad que se renueva con el tiempo. Si uno lee sus libros son siempre iguales y son siempre distintos. Si ve su teatro es siempre igual y es siempre distinto. Es como un árbol que año con año renueva sus hojas. Y entonces vemos siempre un árbol cada vez más fuerte, más sólido y verde, pero sus hojas no son las mismas. Y tener la capacidad de conservar lo esencial y perder lo accesorio es algo que muy pocos creadores tienen. Él es un creador y un investigador que ha logrado eso y por eso sigue siendo vigente en nuestro tiempo, aunque estemos cerrando fines del milenio.
precisamente en estos fines de milenio, ¿qué importancia ha tenido el teatro, el panorama teatral mexicano, digamos, en el panorama internacional del teatro? ¿Cuenta o no cuenta? Yo creo que cuenta en algo que es fundamental. Una persona, un creador, o un movimiento, o un país, son importantes en la medida que tengan una determinada identidad. En general, muchísimos movimientos y muchos países también terminan siendo como reflejos, como sombra de otras corrientes más fuertes, más definidas, más decisivas. Solamente la identidad es lo que permite la consistencia de una creación, y esa identidad tiene que ver con el enraizamiento de esa creación, de ese teatro en este caso, con el medio social, con su base, con aquello que le da vida y hacia el cual se dirige. Yo creo que el teatro mexicano está en un momento, bueno, ha transitado, porque en realidad tiene 30 años de gran riqueza, en donde esa identidad está lograda. Creo que lo que en México esencialmente entrega al mundo no es un lenguaje internacional como podría ser el de Stanislavski, o una idea de ético-técnica como podría ser la de Grotowski, o una visión como podría ser la de Artaud. Lo que México entrega al mundo a través de su teatro es una consustanciación entre sus creadores, su público y su historia. Y eso es lo que realmente tiene como lenguaje, como don para el teatro del mundo. Es muy interesante ver cómo la sociedad influye también en el teatro, la época, las culturas, todo, ¿verdad? Si les parece, vamos a hacer una pausa para continuar un poco más adelante con esta charla con el maestro Bruno Bert. Volvemos. Eugenio Barba es uno de los grandes transformadores del teatro en este siglo. De él y de su trabajo hablamos en el reportaje que les presentamos al comienzo del programa. Pues bien, Eugenio Barba estuvo en México y Asterisco lo entrevistó para ustedes. Barba comentó cómo empezó su grupo teatral, el Odin Teatret, y nos habló también sobre su relación con Grotowski, sobre la influencia oriental y el alcance de las propuestas del teatro de vanguardia. Con él habló Dolores Krill. Vamos a verlo. Tú estás transmitiendo una herencia que viene desde todos los transformadores del teatro moderno, que viene desde el final del siglo XIX, con Stanislavski, Meyerhold, Brecht, Artaud. Son muchas, es una línea muy larga de gente que ha revolucionado el teatro. ¿Cómo se transmite una herencia para que esté viva, para que la gente la vibre, la siente? Pienso que al comienzo la idea de transmitir una herencia estaba muy lejana de mí. Comencé a hacer teatro como todo joven que quiere expresar o tomar posición a través de esa disciplina artística, y no había una sensación consciente de rebeldía o de querer concretizar, realizar un objetivo particular, una visión particular de originalidad artística. Solo que las circunstancias eran muy particulares. Yo era un inmigrante italiano que trabajaba en Noruega, entonces tenía problemas de idioma, a pesar que hablaba en noruego. Mis actores que se reunieron alrededor de mí, del Odin, eran jóvenes rechazados de una escuela teatral. Entonces, para nosotros se volvió muy importante el aprender, el aprendizaje. Quien pasa por una escuela automáticamente tiene la sensación que está recibiendo la heredidad de una tradición o de una técnica teatral. Para nosotros que no pasábamos por ese teatro, se volvió muy importante descubrir quién podía nos ayudar. Éramos en soledad, trabajando en la indiferencia de lo demás. Por eso los libros se volvieron tan importantes, porque a través de los libros era posible encontrar estímulos, detalles muy concretos que podían ayudarnos a construir ese tipo de sabiduría que podía ser eficaz en la relación con el espectador y creando el espectáculo. Han estado en contacto con culturas que no tienen
teatro, sino han estado con culturas que tienen teatros muy sofisticados, como son las culturas asiáticas. ¿Cómo han hecho estos trueques, digamos? ¿Qué es lo que intercambian con un teatro que ya es un teatro muy hecho, muy sofisticado, como el japonés o el kabuki o el katakali, por ejemplo? Hay diferentes tipos de trueque. Uno puede ser en forma de espectáculos, de manifestaciones, y claro, yo puedo encontrar, por ejemplo, puedo llegar en un lugar donde decidimos que nosotros hacemos el espectáculo y el grupo local o el teatro local hace un espectáculo para mostrar a los extranjeros que vinieron su propia forma de teatro. Y la gente del lugar es presente. Entonces es una manera de hacer un trueque. Pero hay otro tipo de trueque. Es el momento cuando se toma en consideración que se podría llamar la identidad profesional. Es decir, que yo me presento y no solo presento un espectáculo, sino puedo también presentar todo lo que está atrás del espectáculo, todo el proceso que me ha llevado aquí, toda la sabiduría técnica que he utilizado para poder crear ese espectáculo. Y todo esto yo lo presento a otra gente de teatro que también hace lo mismo. Entonces es como un intercambio a nivel de lo que nos une como identidad profesional, es decir, el nivel técnico. Por ejemplo, también has tenido un trueque con los muertos, con Brecht, ¿no? Has tenido un trueque con la sabiduría antigua de las personas. Claro que se puede utilizar ese término o esa situación o relación como de manera metafórica. Evidente que es muy difícil hacer un trueque con un muerto. El muerto nos da algo, pero ya lo que nos da está manipulado por nosotros mismos, que hemos creado esa situación de intercambio, de trueque. Pero es verdadero, siempre pienso que nuestra relación con el pasado, con personalidades del pasado, en nuestro oficio, en otros campos de la cultura, tendría que ser una condición de trueque, es decir, de intercambio que yo presento, llevo mi interés, mi curiosidad, mi necesidad, y es como si los textos o las pinturas, la herencia que esa persona ha dejado, me habla y me da algo a mí. Lo que sí es evidente y es cierto es que ustedes han heredado ese hacer las cosas con todo lo que creen, o sea, arriesgar todo por lo que creen. Sí, uno podría decir eso, solo que esto parece muy heroico, como si nosotros hemos arriesgado muchísimo. Al final, cuando nosotros empezamos, no teníamos nada que perder, éramos sin dinero, éramos totalmente anónimos, entonces, ¿qué teníamos que perder? Bueno, siempre es un riesgo sacar de adentro de uno. O sea, independientemente que no tengas que perder nada porque no eres conocido, el sacar de adentro de uno las partes más dolorosas, más íntimas, sí, eso es un riesgo. Sí, pero siempre tú lo haces dentro de un contexto que te protege, es decir, lo de la ficción teatral. No es como un momento de psicoterapia o de improvisación espontánea en la calle. Tú lo haces en una situación de convención, de acuerdo mutuo entre actores y espectadores. ¿Podría decir que tu teatro es a la vez rebeldía y encuentro? Seguro es encuentro, seguro es una manera de crear un lazo que dura el tiempo del espectáculo, y toda la dificultad consiste en cómo permitir a que el espectáculo continúe, la memoria del espectáculo continúe a vivir en el espectador. Así que es como poner en el espectador una bomba a retraso que va a explotar mucho después y en pequeños estallidos. Cómo la obra de Eugenio Barba implica toda una tradición teatral que hoy en día genera nuevas interrogantes, ¿verdad?
Bueno, pues si les parece, vamos a retomar ahora la charla con el maestro Bruno Bert. Estábamos hablando de toda esa caja de resonancia que es el teatro. Maestro, ¿qué puede decirnos acerca de la integración de las diferentes culturas en lo que es el teatro contemporáneo? Vivimos en un fin de tiempos en donde la otredad en ese sentido está perdiéndose. Pero durante este siglo ha sido fertilizado el teatro de Occidente por el teatro de Oriente, por esa otredad que era el teatro de Oriente y sus manifestaciones tan prestigiosas y tan codificadas como podían ser el Kathakali, el No, el Kabuki, la ópera de Beijing, etc. Todas las manifestaciones de teatro de Oriente. Entonces, por ejemplo, para no mencionar a todo el largo recorrido que ha hecho esas influencias durante este siglo, pasando por Artaud, pasando por todos los grandes creadores que tuvieron intuiciones al respecto, en la última etapa se manifiesta alrededor de los 70s con Eugenio Barba, por ejemplo, que funda lo que se llama la Universidad de Teatro Euroasiano. Él nota en el Oriente que hay ciertos principios de fascinación en esos espectáculos y trata de captar esos principios para poder transmitirlos al teatro occidental. Ahí se dan las fusiones de dos culturas, no por la superficie, es decir, no por el exotismo de las formas, sino por la profundidad. Y entonces él capta algunos principios, él llama a esos principios que retornan, y esos principios que retornan, que están presentes en esas culturas, vuelven a encontrarse en ciertas manifestaciones, como la danza, por ejemplo, la danza clásica en Occidente, o en el propio teatro de Eugenio Barba, que utiliza esas influencias y las riega en el panorama teatral del mundo. Entonces, en los 70 se dan como dos fenómenos bien importantes. Uno es esta influencia intercultural y otro es el panorama de teatro político, de cómo tiene en ese momento un auge el teatro que es un teatro de panfletos, el teatro de una manifestación directa, el teatro que lleva a los postulados brechtianos hasta sus últimas consecuencias. Lo que es interesante de esto es ver qué pasa con esos dos elementos que funcionaron durante el teatro de los 70s hoy, fines de 1999. El teatro político, por ejemplo, se encuentra en absoluta crisis. Cada vez que calla el teatro social, nace el teatro psicologista, nace el teatro de evasión. Es decir, en nuestra sociedad ha visto en los últimos años cómo al silenciarse un discurso social, aparecía todo el voyerismo, aparecía la intrascendencia, aparecía el teatro preocupado por las situaciones de pareja, aparecía todo lo íntimo. Pero sin embargo, yo miraba esta mañana los periódicos y se habla de que alrededor de 30 millones de personas están en situaciones casi de indigencia. Esa fuerte presión de la realidad social obliga al teatro a repensarse. ¿Cómo hace el teatro hoy para volver a pensar sobre lo social, sin repetir los esquemas de los 70s? Yo creo que ahí, tú me mencionabas hace poco una entrevista con Luis de Tavira. Hay gente, hay creadores, como en el caso de Luis y la gente que lo acompañó en ese proceso, que intentaron reformularse ese teatro político en fenómenos como que fue lo que ellos llamaron lo que se trabajó en Casa del Teatro, el teatro clandestino. ¿Qué es el teatro clandestino? Un teatro atado a lo periodístico, en donde se busca la coyuntura y se la replantea en un nuevo lenguaje para que lo social vuelva a incidir en la función teatral. Yo creo que la interculturalidad y el llamado de la situación social al interior del teatro son dos fenómenos que preocupan a los grandes creadores y a nuestros creadores en este momento histórico. ¿Y hoy en día qué teatro necesitamos? Es muy difícil contestar eso, porque siempre que los que hacemos teatros intentamos decir qué teatro necesita la sociedad, entramos en proceso de demagogia. La sociedad debe poder decir ella misma qué teatro necesita, descartando, abandonando los teatros que son accesorios, que no son trascendentes. Decíamos antes que el público es inteligente en el sentido de apoyo, de acompañar o de aburrirse, de dejar las salas vacías.
El teatro que necesitamos en este momento es la pregunta que todos los creadores se hacen. En la medida en que el creador pueda, más que preguntárselo, vivenciar esa situación y que su teatro sea una respuesta a esa vivencia, y esa vivencia esté vibrando al mismo orden que su sociedad, ese va a ser el teatro que la sociedad tome. Creo que el teatro se está reinventando en este momento a nivel de lenguaje y a nivel de temática. Y esas aportaciones de interculturalidad, esas aportaciones de reflexión política que pasan por ese neo-brechtianismo, Brecht se lo está reinventando. El año pasado se cumplieron 100 años del nacimiento de Brecht y se hicieron en todo el mundo una serie de congresos, yo he estado en algunos de ellos. Creo que lo más fértil no era el denostar a Brecht y decir que había muerto, no era el rescatarlo sobre sus antiguas políticas, sino era reinventarlo. Creo que la historia se reinventa en cada generación, el teatro se reinventa año con año. En este momento, en nuestro mundo y especialmente en nuestra sociedad, siento que estamos reinventando el teatro, tanto creadores como público. Y ese es un acto fundacional. Creo que se está fundando el teatro de un milenio que nace a partir de necesidades que estamos todavía balbuciendo a través de la palabra, pero que ya están amalgamándose con el teatro que se ven en nuestras salas. ¿Qué puede decirnos acerca de si el teatro debe ser más interior o también debe abrirse a todas las nuevas tecnologías, a todos los cambios que el mundo ya impone? Uno de los elementos que caracteriza al teatro de nuestro momento es la coexistencia de formas. Mientras que antes había como una predominancia, un camino real, y era el teatro de este tiempo es este, ahora es el teatro del absurdo, ahora es el teatro, lo que fuera, el teatro político, ahora es el teatro, y todo lo que quedaba fuera era un teatro de segundo grado, un teatro menospreciado. En este momento no, este es el momento en donde la diversidad coexiste, donde todas las formas, todas las preocupaciones y todas las preguntas coexisten. Y coexisten a veces dentro de una misma generación y dentro de un mismo momento y en una misma sociedad. En esa pluralidad que coexiste nacerá las primeras líneas claras. Yo creo que estamos en un punto en donde no hay claridad. Pero en cambio hay como en los volcanes, un gran magma. Es una lava caliente que emite un gas que no nos permite ver claro ni conceptualizar claro, pero sentimos que hay un gran calor, hay una gran temperatura, y esa temperatura es la que marca ese teatro de transición de este momento. Muchas gracias, maestro, por habernos acompañado aquí en el estudio y por sus comentarios. Y vamos a una pausa y volvemos. Ahora los invito para que me acompañen a que hagamos un breve recorrido por algunas de las actividades más relevantes que presenta y realiza el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Vamos ahora a presentarles, si les parece, un reportaje sobre una de las obras que han triunfado últimamente en los escenarios mexicanos. Hemos seleccionado para ustedes Molière, de Sabina Berman. Dramaturga, novelista, poeta y pintora. Ella es también autora de la obra Entre Villa y una mujer desnuda, llevada al cine. Molière constituye un excelente trabajo escénico que los invito a conocer más ampliamente. Es un reportaje de nuestra compañera Patricia Vega. Saludado por la crítica como uno de los montajes teatrales mexicanos más poéticos, inteligentes y memorables de los últimos tiempos, en Molière, la dramaturga Sabina Berman explora a través del contraste entre la comedia y la tragedia grandes temas como el derecho al placer y la relación con el poder. El texto ha sido llevado a escena bajo la dirección de Antonio Serrano, con escenografía e iluminación de Gabriel Pascal, vestuario de Carlos Roses y música en vivo de Hernán del Riego. Los papeles protagónicos en un duelo de actuación corren a cargo de Héctor Ortega como el comediógrafo Molière y Mario Iván Martínez como el autor trágico Racine. Los ballets. Y por supuesto, las comedias de Molière. ¡Ah, qué imbecilidad! Precisamente, qué imbecilidad profunda, precisamente. Dejemos que sea la propia autora, Sabina Berman, quien nos hable de las posibilidades expresivas que le brindaron los personajes de Molière y de Racine. Pues para hablar del tema eterno de la animadversión entre la comedia y la tragedia. Era el tema que quería tratar desde hacía tiempo y siempre mi mente regresaba a Molière y Corneille, Molière y Racine, y después me desviaba, decían, yo no quiero hacer una obra de época, pero finalmente era tanta la insistencia, tal la claridad con que ellos encarnaron en lo que la historia llama las guerras teatrales en París en el siglo XVII, esta discusión entre la comedia y la tragedia, que bueno, pues me puse al servicio de esa historia que ellos contaron, ¿no?, con sus vidas. El placer. Sin embargo, en Molière también encontramos la posición personal de Sabina frente al teatro. Mira, yo empecé a escribir obras densas, obras en las que además todo el mundo se moría, como le suele suceder a los escritores novatos, porque ¿cómo poner punto final de una obra? Pues matas a todo el mundo, ¿no? O todo el mundo se va al desastre. Y empezó a haber un desfase tremendo entre mi experiencia subjetiva de la vida y lo que estaba haciendo en escena. En algún momento yo le escribí a mi maestro y le pregunté qué pasa. Y lo primero que me dijo es, no creo que te debas dedicar al teatro. Pero yo creo que porque mi maestro no sabe suficiente de teatro. Eso yo lo trascendí así, su consejo. Pero después me dijo, yo creo que en Occidente hay algo terrible con el teatro, que es terrible el teatro. O sea, que lo que llamamos teatral es lo terrible. Bueno, de ahí para acá yo me puse a releer las comedias, me puse a pensar mucho sobre el tema. Y sí, mi posición es que yo quisiera que la gente salga del teatro exaltada, exultante, con deseo de vida. Sí, es una posición. Y eso se ha traducido también en toda una manera de hacer teatro. Sí, bueno, yo creo que la comedia y la tragedia no son géneros nada más del acto teatral, sino de posicionarse frente a la vida. Creo que nos sirven muy bien esas denominaciones para hablar sobre actitudes vitales. Maestro Molière. Sí. Le ponen los cuernos. Quien no enfrenta la gravedad de la vida, maestro, no merece ser llamado un hombre. Yo cosí dos guantes, la comedia, la tragedia,
Héctor Ortega, que es un cómico de toda la vida, se puso el de la comedia, Mario Iván el de la tragedia, que es un hombre que sabe mucho de tragedia, ha hecho muchas tragedias, Mario Iván, y empezaron a moverlo. Lo que hay en escena ya es el guante más una vida interna de ellos que le prestan al personaje, le dan sus culturas, les dan el sentimiento, le agregan, los matizan, bueno, los hacen vivir, les dan la complejidad de la vida misma. Maestro Racine. Por favor. Hice levantando una larga y estremecida estela de asombro por el orbe civilizado. Jean-Baptiste Poquelin Molière. ¡Bailamos! Sabina Berman logró a través de la actuación de sus dos principales actores coser dos guantes en uno, el de la comedia y la tragedia. Bueno, pues para concluir nuestro programa de hoy queremos ahora recomendarles dos libros, ambos sobre teatro. Los invito a que escuchemos a Claudia Hernández de Vallarispe con sus recomendaciones literarias. Entre los libros de teatro y sobre teatro de más reciente publicación en México, hay uno que a mi juicio supone un acontecimiento editorial. Se trata de La Puerta Abierta, reflexiones sobre el teatro y la actuación del inglés Peter Brook, sin duda uno de los pocos genios vivos del arte escénico. Se trata de un libro tan importante como el que Brook sacó a la luz hace ya más de 20 años, ustedes lo recordarán, La habitación vacía, el espacio vacío, que marcó, definió nuevos caminos para el teatro en todo el mundo. Realmente La Puerta Abierta demandaba una traducción urgente en nuestro país. En Inglaterra comenzó a circular en 1993. Se trata de un libro de alcances filosóficos y se trata también de un libro escrito con humildad por un verdadero genio del arte escénico. Entre otros tópicos nos habla Brook, por ejemplo, del nivel del silencio para medir el interés del público, de la necesidad de demoler para construir después. Nos habla Brook de un ejercicio teatral de inagotables posibilidades que nunca termina, y también de un trabajo que reúne diversas formas de expresión, sean lingüísticas, corporales, musicales, para encontrar un crisol a través del trabajo con actores de todo el mundo que ha reunido en el Centro de Investigación Teatral desde hace 2 décadas y con sede en París. Decía yo que también habla sobre el horror vacui, por ejemplo, tan importante en el barroco, que no es, dice Brook, sino el miedo al vacío, como un reflejo del miedo al cambio. El actor, dice Brook, que tiene miedo al cambio no puede trabajar bien y también limita muchísimo las posibilidades de quien lo está dirigiendo. Y habla a partir de un conocimiento profundo al frente del trabajo de obras, sobre todo shakespearianas, y en el libro dedica una buena parte a explicarnos a los lectores cómo montó La Tempestad. Y créanme ustedes que es hasta divertido y asombroso conocer todos los intríngulis, todo lo que hay tras bambalinas para lograr una puesta en escena de la calidad del trabajo de Peter Brook. Nos habla también de lo que él entiende por teatro sagrado y teatro burdo, teatro inmediato y religioso. Creo que algo de lo más importante a señalar de este libro es que es un libro sin prejuicios, que no teme derribar mitos ni dogmas, pero que tampoco pierde la fe en un valor supremo y fundamental del arte, el equilibrio entre el mundo visible y el mundo invisible. Otra enseñanza de La Puerta Abierta, quizá la más estremecedora, es la que nos explica la condición contradictoria de nuestro tiempo, el que hacia afuera busquemos la unidad y hacia adentro encontremos, desgraciadamente, la fragmentación. Ya para concluir, quiero citar al propio Brook para tratar de explicar, de definir lo que es en sí mismo este libro extraordinario. Dice Brook: el instante irrepetible en que una puerta se abre y nuestra visión del mundo se transforma. Creo que realmente es recomendable este libro, y también en esta misma línea de reflexión
decía Bruno Berta en la entrevista de hoy aquí en Asterisco, que el teatro del siglo XX se caracteriza por haberse pensado mucho a sí mismo. En esta línea, pues, está también otra publicación del Consejo y Ediciones El Milagro, que es un libro de Darío Fo, Muerte accidental de un anarquista, un volumen que reúne 3 obras del Premio Nobel de Literatura 1997, este gran juglar heredero de la rica tradición popular italiana. La traducción, y esto lo quiero señalar especialmente, es de Sergio Martínez, un apasionado de Darío Fo, quien logró en la versión al castellano conservar las voces del habla popular. Son piezas, son obras que nos mueven a la risa, pero también a la reflexión más profunda, porque el tema, como ustedes saben, fundamental, es el encaminado a hablarnos sobre los abusos que se cometen desde el poder. Cómo se castiga desde el poder, de qué manera recae ese castigo sobre las personas, sobre los personajes de estas piezas, de estas obras de Darío Fo. Finalmente, otro libro también de muy reciente publicación es de Eugenio Barba, se llama Teatro, Soledad, Oficio, Rebeldía, publicado por la colección Escenología, que dirige Edgar Ceballos. Es un libro extraordinario porque supone la reunión de muchos textos de Eugenio Barba, es también una especie de autobiografía de este gran director, fuera y dentro de los escenarios. 30 años de trabajo del director del Odin Teatro. Les recomendamos ampliamente las lecturas que Claudia nos acaba de proponer. Y bueno, podríamos pensar que ante la televisión o el cine, el teatro ya no tiene importancia y sin embargo sigue vivo, sigue vigente, sigue actual. Bueno, pues solo me queda agradecerles el favor de su atención e invitarlos a que estén con nosotros aquí en Canal 22 en su programa Asterisco la próxima semana. Gracias y hasta entonces.